Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca Cristianismo Primitivo, libro Doctrina de la Biblia, exposición de doctrina cristiana. Continuando con la narrativa del bloque número 6, Vida Cristiana. A continuación, el capítulo 47, la adoración. En el libro de los Salmos, capítulo 95, versículo 6, se escribe: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Adoramos a Dios cuando postramos ante Él nuestra voluntad y todo nuestro ser con reverencia, admiración y respeto profundo. Tales cosas como la oración, la alabanza, cantar, ofrendar y testificar por Cristo pertenecen a la adoración. La adoración puede ser verdadera o falsa, dependiendo de nuestra sinceridad o del objeto de nuestra adoración. Adorar a las criaturas que Dios creó en lugar de adorar al Creador es idolatría. Algunos hechos fundamentales. Número 1. Todos los hombres adoran. Pablo escribe acerca de los gentiles que no tienen la ley, pero que hacen por naturaleza lo que es de la ley. Romanos capítulo 2, versículo 14. Todas las personas del mundo, ya sea cristianas o paganas, adoran a algo o a alguien. Dios ha puesto algo dentro del corazón de todo hombre para que aún los que están muertos en delitos y pecados puedan escuchar la voz de Dios y ser resucitados espiritualmente. Juan capítulo 5, versículo 25. El deseo de adorar a algo o a alguien es universal. La mayoría de la gente tiene corrompido este deseo, pero aún así, el mismo permanece en el interior de cada individuo. Hasta los hombres que consideran a la religión como superstición son esclavos de alguna forma de idolatría. Ellos adoran ídolos como el oro, el apetito, el placer, algún gran héroe o simplemente a sí mismos. Número 2. Solo Dios merece nuestra adoración. Cristo dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Dios prohíbe la idolatría. Él no nos permite adorar a dioses de madera o de piedra, ríos, el sol o la luna, las estrellas, ni siquiera criaturas o cosa creada por la imaginación de los hombres. Si seguimos nuestros propios deseos, somos idólatras. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Colosenses capítulo 3, versículo 5. La palabra de Dios nos prohíbe adorar a los hombres. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Capítulo 14, versículos 10 al 15. Ni aun a los ángeles se les debe adorar. Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Dios es el único que es digno de nuestra adoración. Él es el único creador del cielo y de la tierra, el único ser infinito y perfecto en todo. A Él le pertenece toda alabanza, gloria, adoración, reverencia. Adorémosle en espíritu y en verdad. Número 3. Los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios desea que lo adoremos en espíritu. Cristo dijo lo siguiente acerca de los fariseos:
En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15, versículo 9. El hecho mismo de que ellos prefirieron sus propias tradiciones a los mandamientos de Dios mostró que no eran sinceros en su adoración. Note las palabras espíritu y verdad. Puede ser que estemos bien en la doctrina y seamos muy precisos en nuestras formas de adoración, pero si no adoramos también en espíritu, entonces no adoramos realmente a Dios. Número 4. Dios no nos obliga a adorarlo ahora. Aunque Dios nos manda a adorarlo por medio de su palabra, Él no nos obliga a hacerlo. El hecho de que la mayoría de las personas no lo adoran sinceramente es evidencia de la verdad de que no nos es obligatorio, ya que Dios le ha concedido al hombre el libre albedrío. Él puede hacer lo que le parezca en este asunto. Josué dijo en su discurso de despedida: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24, versículo 15. Nosotros tenemos el mismo privilegio en la actualidad. Todos podemos adorar a Dios si elegimos hacerlo. De lo contrario, seremos idólatras como la mayoría de la gente. No obstante, recordemos que un día toda rodilla se doblará ante Jesús para la gloria de Dios Padre. Hay otra cosa que debemos recordar. Ya que Dios nos ha dado el libre albedrío, Él también nos hace responsables por lo que elijamos. O sea, si adoramos a Dios, moraremos con Él en la eternidad. Si adoramos a los ídolos, pasaremos la eternidad con el diablo. El cielo o el infierno será el resultado de lo que elijamos. Eso lo dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Número 5. Llevamos la imagen de lo que adoramos. Cuando escogemos adorar a Dios, caminamos por sendas de justicia y de paz. Pero el enemigo, el príncipe de este mundo, ha venido a robarnos esa esperanza de vida. Y entonces, consciente o inconscientemente, todo aquel que rechaza a Dios, acepta al enemigo. Cualquiera que no ama a Dios, menosprecia el cristianismo verdadero, porque estima los valores de su líder, el diablo, el Dios de este siglo. Pero los que amamos a Dios encontramos en Él nuestro ideal. Perfección, justicia, santidad, pureza, esplendor y gloria celestial. Y mientras más tiempo le adoremos, más perfectamente llevamos su imagen. Romanos capítulo 8, versículo 29, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16 y Colosenses 3, 10. A continuación, lectura al capítulo 1, versículos 18 al 32 de la carta de Pablo a los Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Desde el principio hasta el fin del capítulo, usted puede apreciar una representación de lo que hace la idolatría. Esto trae como consecuencia que el idólatra siga un rumbo que desciende hasta las profundidades de la iniquidad y la ruina. La historia del mundo en todos los siglos manifiesta que mientras más arraigada sea la idolatría de la gente, tanto más degenerada es. Todas las tendencias de las costumbres idólatras conducen al infierno abierto, que será eternamente habitado por ellos y por todo humano que les sigue en su corrupción e idolatría. ¿Por qué adorar a Dios? Número 1. Él es digno. El grande y poderoso Dios es digno de nuestra adoración. Al reconocer su grandeza, lo adoraremos sin reservas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 13. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Capítulo 5, versículos 12 al 14. Capítulo 7, versículos 11 y 12. Número 2. Nos guarda de toda forma de idolatría. La adoración que a Dios le agrada es la que lo adora solo a Él. Dios ha declarado: yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, versículo 22. Cuando los israelitas adoraron al becerro de oro en el desierto, Dios rechazó su idolatría inmediatamente. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 29. El que adora a Dios en espíritu y en verdad es guardado de la idolatría. Número 3. Promueve la comunión con Dios y con los santos. Cuando nos congregamos para adorar como las Escrituras nos mandan, Hebreos 10:25, y cuando reconocemos que Cristo está en medio, Mateo capítulo 18, versículo 20, no solo tenemos comunión unos con otros, sino juntos podemos decir: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Tal comunión es solo un gozo anticipado de la comunión que los santos de Dios esperan en el cielo. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Número 4. Es esencial
para ser aceptados ante Dios. Escuchamos la advertencia de Moisés: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Deuteronomio capítulo 8, versículos 19 y 20. Número 5. Es esencial para una vida santa y fructífera. La pureza, la justicia, la santidad y todas las virtudes nobles del corazón y del alma no pueden separarse de la adoración verdadera. El adorador verdadero muestra una actitud de reverencia hacia Dios que deja una fuerte impresión en la mente y el corazón de otros. Esta actitud de reverencia impulsa al adorador a testificar por el Maestro con valentía. La lealtad y la devoción que están en el corazón se manifiestan en oraciones fervientes, himnos inspirados y servicio fiel. De esa manera, habrá un compañerismo genuino con Dios y con los demás santos. Existe, pues, una conexión íntima entre la adoración verdadera y la vida santa. Recibimos poder cuando adoramos en espíritu y en verdad. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos, alabad. Hemos llegado al final de la narrativa del capítulo 47 de la serie La vida cristiana. Si has logrado comprender la narrativa, la adoración a Dios, se habrá alcanzado el objetivo. Si crees que este material sea útil, puedes ayudarme a compartirlo. El Señor te bendice.